buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jairo Gallego. Recuerda que usted nos puede ver por la señal de Telemar los martes y los jueves a las 8 de la noche y los domingos la repetición a las 9:30 de la noche. Como siempre tenemos personajes importantes de la ciudad que nos vienen a contar sobre su profesión y sobre su vida. Hoy ha venido al programa un personaje muy querido por toda la comunidad de esta ciudad. Él es historiador de Buenaventura y del Pacífico colombiano, además es profesor universitario, es conferencista, fue concejal. En 1955 fue el primer bonaverense campeón del Valle en levantamiento de pesas y además es el inventor del deporte balón pesado. Él es Roberto Lozano Batalla. Un aplauso para él, por favor. Don Roberto, bienvenido. Muchísimas gracias por venir al programa. Es un honor para mí tenerlo aquí. El honor es mío, Jairo Gallego. Qué cosa tan bonita, 22 años en la vida suya, 87 en la mía. Y me está dando la cátedra, lo felicito. No, yo voy a aprender esta noche mucho de usted, don Roberto, porque ha sido usted una gran inspiración para muchas personas en esta ciudad y el aporte que usted ha hecho ha sido fundamental. Quiero que comencemos hablando, bueno, usted nació aquí en Buenaventura, en la calle Videla, y el amor que usted siente por esta ciudad brota por sus poros, se le nota mucho, don Roberto. Quisiera saber de dónde viene tanto amor, tanto sentimiento por esta ciudad. Es apenas natural. Como usted menciona, yo nací aquí en Buenaventura. Sin embargo, cuando tenía 8 meses de nacido, sí, mi madre se trasladó a vivir a Tumaco, de donde ella era oriunda. Y a Tumaco nos fuimos mi mamá, mi hermano, líder Renato Batalla, periodista que murió asesinado aquí en el 84, y yo. Y vivía ya hasta los 8 años de edad. A los 8 años de edad regresamos a vivir a Buenaventura. Estuve acá en Buenaventura y terminé mi primaria en el Instituto Buenaventura de don Diomedes Quiñones. Y mi madre le empezó a caer goteras donde vivíamos. Necesitaba un espacio mejor, un cambio, y teníamos una tía que vivía en Panamá, en Colón, Panamá, y entonces se comunicaron y mi tía le dijo, pues yo tengo apenas un cuartico, pero allí ponemos un colchón en el piso y nos metemos todos, vénganse para acá, y nos fuimos a vivir allá. Don Roberto, sí, bueno, usted ha sido un hombre con unos logros muy importantes en el deporte, pero también ha dedicado gran parte de su vida a recopilar la historia de Buenaventura y del Pacífico colombiano. ¿Cómo fue ese momento en el que usted dijo, voy a ser historiador y voy a empezar a ser historiador? Todo comenzó por las pesas. Resulta que cuando yo me inicié en las pesas, eran las revistas en inglés las que mejor informaban sobre los resultados de esa competencia. Y esa información siempre llegaba en inglés. Y aquí en Colombia nunca se decía fuerza, arranque, envión, sino que decía press, snatch, clean and jerk y total, ¿no? Que eran las 4 modalidades. Entonces yo poco a poco fui recogiendo aquello y como podía hacer la traducción, yo fui cambiando aquellas cosas. Y automáticamente, empíricamente, me convertí en maestro de ceremonia de los eventos en pesas. Y eso me dio también otro lustre en el pesismo nacional, porque decían que yo tenía una magia para hacer estas cosas, recogía la información de todos los compañeros y los exaltaba cada vez que subían a plataforma. Así que había unas veces en que yo estaba anunciando y otras veces estaba compitiendo y alguien anunciaba para mí. Pero todo eso que me fui cargando de la información de los compañeros fue haciendo que los compañeros buscaran el que yo fuera el portador de la historia de cada uno de ellos y del desarrollo del mismo levantamiento de pesas. Bueno, y por ejemplo, ¿qué cualidades debe tener alguien que quiera ser historiador? Por ejemplo, si yo quiero ser historiador, debo leer mucho, ¿no? Debo tener interés en las cosas que suceden,
Por ejemplo, hay personas que pasan por la calle Bavaria, aquí en Buenaventura, y creo que rara vez encuentra usted a alguien que se haya interesado en saber y por qué le llaman la Bavaria. ¿Por qué le llaman la Bavaria? Y siempre se llamó la Bavaria, y resulta que la información es picaresca y tiene motivos que hacen gracia, y esa gracia la celebran los escuchas, y uno ve que cuando tiene esa información se hace interesante hacia el auditorio, hacia el interlocutor. Compártanos, ¿por qué le dicen la Bavaria? Bien, esa calle antes de llamarse Bavaria se llamó La Granja. La Granja. La Granja, que queda muy cercana al sitio donde estamos haciendo grabación. La Granja, y consistía en que, como usted sabe, de aquí de la carrera, de la carrera sexta, hacia allá, mirando hacia el Hotel Estación, es de bajada. Sí. Y a mano derecha, bajando, había una granja. Oh. Habían reses, ordeñaban y vendían leche fresca a las señoras con sus peroles, sus vasijas, o la tomaban directamente allá, y era conocido. Entonces todo el mundo decía, voy a la granja, voy a la granja. Pero con el pasar del tiempo, más o menos en los años 55, mi época ya de regreso a Colombia, se instaló en esa misma calle una bodega gigante de depósito de Bavaria, la bebida. Sí. Entonces ya la gente no hablaba de la granja, sino que se refería, tenía como punto de referencia la Bavaria. Claro. Entonces ya se dejó de hablar de la granja y ahora se hablaba de la Bavaria. He allí una forma como se va pegando el detalle. Claro, es muy interesante saber qué hay detrás de muchos de los nombres de los barrios de esta ciudad. Y usted, yo creo que lo ha dado a conocer mucho a las personas que se le acercan y le preguntan sobre los temas de la historia de Buenaventura. Y no solamente allí, sino también por las crónicas que usted ha hecho y que se han publicado en diferentes periódicos aquí en la ciudad. Alrededor de 2.400 crónicas. Yo creo que ya ha pasado por allí. Usted ya ha escrito. Y me gustaría que habláramos sobre qué lo animó a escribir crónica. Bueno, la crónica es la base fundamental de la historia, porque la crónica es el relato de un hecho verídico y la historia debe ser verídica. La historia no es cuento. El cuento es imaginación, exclusivamente imaginación, como la novela. También toma cosas de la historia, pero se adorna abundantemente con la imaginación. Pero la historia debe ser fiel, debe ser fiel. Y entonces, cuando yo me refiero a lo que acabo de mencionar de la Bavaria, estoy diciendo verdades. Y cuando eso se pone en el papel y uno lo logra transmitir a través de la radio, se multiplica de una manera mejor. Cuando usted se hace columnista de un periódico y aporta aquello y nota que las personas le dicen que encontraron su escrito y que lo encontraron con buena redacción, con simpatía, entonces uno se autoenamora de lo que está haciendo y es ahí la forma como va a quedar. Bueno, es muy interesante saber toda esta información y yo los invito para que no se muevan porque al regreso seguiremos hablando de los aportes que don Roberto Lozano Batalla ha hecho al deporte de Buenaventura y en general a toda la cultura de esta ciudad. No se muevan. Si yo pudiera hacer un helado, ¡sí! Me gustaría hacer un helado de yogur, porque es saludable, contiene calcio, es alto en vitaminas y es natural. Y además, les puedes poner lluvias a colores, chips de chocolates, o les puedes poner frutas como hace mi papi. Y porque así, cuando venimos a comer helado a Yolate, podemos compartir más tiempo en familia. Yolate Buenaventura,
Centro, Hotel Plaza Mar, frente al parqueadero de la alcaldía. Yolate, helado de yogur natural. Muchas gracias por continuar en el programa. Estamos con don Roberto Lozano Batalla, un hombre muy sensible, noble, muy decente, gran historiador de Buenaventura y del Pacífico colombiano. Nos ha venido a contar gran parte de su vida. Don Roberto, además de interesarle tanto la historia de esta ciudad, ha tenido gran reconocimiento en el deporte, en la creación del balón pesado y también en el levantamiento de pesas. Él fue el primer bonaverense campeón del Valle en pesas en el 55, fue el primer bonaverense recordista nacional en pesas de mayores, fuerza 105 kilos de 1956. Además fue autor de los estatutos de la Confederación Suramericana de Pesas, aprobados en Río de Janeiro, Brasil, vigentes al 2008, y eso fue en el año 65. Don Roberto, ¿cuál es el logro más recordado en el levantamiento de pesas? Sí, señor. En el desarrollo de mi vida competidora yo fui 11 veces campeón nacional. Tuve récords de Buenaventura, del Valle, de Colombia, del ámbito bolivariano, del ámbito suramericano, el ámbito centroamericano y el Caribe. Y finalmente en 1968 en Cali, ante 3 jueces de primera categoría a nivel mundial, con registros plenos, hice un récord panamericano. Yo logré una sentadilla de potencia con 225 kilos. Esa marca, hecha en 1968 al presente, han pasado 49 años y nadie, no solamente el ámbito panamericano, a nivel mundial, nadie la ha igualado. Nadie la ha igualado. Eso es un motivo de un aplauso para don Roberto. Es un orgullo. Pero otro detalle. Resulta que yo logré esa marca sabiendo cuál era, a dónde iba a llegar. En pesas uno tiene 3 entradas a la pesa. Y la primera la hice con 210, la hice muy fácil. De 210 salté a 225 kilos, que es el récord, 225 kilos, y logré hacerlo también con mucha facilidad. La reglamentación internacional dispone que un récord mundial, y por ende cualquier otro tipo de récord, se puede superar con 500 gramos, o en su defecto con el peso adicional que uno quiera ponerle. Pero yo sentí el movimiento con los 225 kilos tan fácil que me llené de vanidad y dije, métale 5 kilos más, y le pusieron 230 a la pesa. Era mi tercera entrada. Entonces, cargada la pesa, hice el movimiento, hice la sentadilla, y cuando fui a levantar, me desestabilicé, perdí la vertical hacia el frente, y mis rodillas traquearon, reventaron ambas, perdí mis piernas. Yo soy biónico. ¿Cómo así? ¿Y eso causó su retiro? Eso causó mi retiro. Yo competí precisamente hasta el año 68. Y de ahí en adelante seguí siendo directivo de levantamiento de pesas a nivel internacional, y he hecho cosas allá. Y el médico me dijo, usted debe hacerse operar. Pero yo estaba trabajando con Puertos de Colombia, y Puertos de Colombia me daba los permisos para ir a las competencias. Pero nunca esperaban que yo me fuera a lesionar de tal manera que me incapacitaran. Sí. Yo sentí aquello, yo logré ser salvado porque los compañeros que estaban asistiéndome me socorrieron, pero las piernas estaban reventadas ya. Entonces yo guardé silencio sobre las piernas, no me impedía caminar, guardé silencio sobre las piernas y pasé así con las piernas dañadas 20 años. Y en el 97
entonces me operaron primeramente la derecha y después la izquierda. Cada una de estas cirugías costó 50 millones de pesos a Puertos de Colombia, mi empresa. Sí, sí. Y bueno, y desde entonces ya usted, ¿cómo se siente? ¿Cómo se ha sentido? Lo que le quiero mencionar es que aunque yo quisiera, el médico me ha dicho, no sea necio, baje de peso. Yo competía con 75 kilos de peso corporal, de peso 63. Quítele peso a su cuerpo para que sus rodillas le aguanten. Y ellas me han dado un aliento, una oportunidad, pero yo ya no estoy para competir. No he podido hacerlo más. Pero durante el tiempo que lo hizo, imagínese. Indudablemente, y la calidad de lo que resultó, porque yo tampoco esperaba que eso se fuera a sostener el tiempo que le acabo de mencionar. 49 años tiene mucha muela. Bueno, don Roberto ha recibido de la alcaldía de Buenaventura en el año 1990 como el mejor deportista de la ciudad en sus 450 años de historia. En el 96 obtuvo el reconocimiento por toda una vida al deporte. Y en el año 96 la gobernación del Valle le tituló Personaje Ilustre de la región. Don Roberto, su lucidez es de admirar. ¿Cómo hace para mantenerse tan bien? Pues realmente creo que es el desarrollo en globo de mi vida, por naturaleza. El deporte formó gran parte de eso para ahora, ¿no? Yo creo que la formación obedece a una bendición de Dios. Permítame ser vanidoso. Resulta que mi mamá y mi papá, ambos eran abstemios de nacimiento, tanto al licor como al trago, como al cigarrillo. Sí. No fumaban ni bebían, ninguno de ellos. Yo tengo 8 hijos, he tenido 11 nietos y 6 bisnietos. Y en mi familia, ninguno de mis parientes ha resultado inclinado hacia el licor ni hacia el cigarrillo. Pero no ha sido por el ejemplo que yo le he dado, simplemente porque en la naturaleza de ellos nunca ha cabido, nunca ha tenido la esa genética. capacidad. Y me imagino que usted tampoco en el tiempo que lleva de vida ha fumado ni tampoco Usted lo dice bien, yo he sido abstemio por naturaleza, no por conveniencia, no por deporte, sino simplemente porque no he simpatizado con esa idea y no la he cultivado. Es cierto. Y yo creo que gracias a su vida tan dedicada, usted goza de una gran memoria. Y recuerda gran parte de los nombres de muchas de las personas que permitieron contribuir a la historia de esta ciudad. Al regreso estaremos conversando con don Roberto sobre la creación del balón pesado. No se mueva porque ya regresamos. Estamos dando un giro de 180 grados para que usted nos vea mejor. Cambios en Telemar. Estamos renovando. Telemar, más nuestro. Muchas gracias por continuar en el programa. Estamos con don Roberto Lozano Batalla. Él es reconocido por su gran aporte a la cultura, a la historia, a la academia y al deporte del Pacífico, y no solamente del Pacífico colombiano, sino también de todo este país. En el año 1973, don Roberto Lozano Batalla crea el deporte balón pesado. Es el primer y único deporte colectivo creado en Colombia. Don Roberto, ¿qué pasaba por su cabeza cuando creó el balón pesado? Cuando yo me adscribía al servicio en el Colegio Técnico Industrial Gerardo Valencia Cano, simultáneamente fui adscrito por la curia al servicio también del Seminario San Buenaventura. En ambos colegios trabajé 7 años. Y cuando yo llegué al ITI,
había un núcleo de unos 2.000 alumnos y estos 2.000 alumnos practicaban mucho el fútbol y el baloncesto y había para el conglomerado educativo un balón de fútbol y un balón de baloncesto. Eso quería decir que cuando 20 personas estaban jugando fútbol, 980 se dedicaban a mirar, es decir, ejercitaban el ojo, no competían. Yo pregunté por qué, entonces me dijeron factor económico, y le dije, ¿y por qué estas personas, muchos están descalzos? Me dice, porque no tienen con qué comprar el zapato tampoco. ¿Y por qué con esas ropas tan raídas? Por la misma pobreza. Entonces yo me puse a pensar, caramba, ¿cómo puede ser posible que no tengamos cómo solucionar este asunto? Qué bueno fuera que no les costara tanto económicamente para hacerlo. Y entonces en la madrugada del martes 27 de marzo de 1973, cavilando en esas cosas, tomé papel y fui anotando ideas que me decían si se hiciera así, si se hiciera así, si se hiciera así sucesivamente. Y cuando la madrugada terminó, yo me sentía embarazado, una señora con 9 meses de embarazo, necesaria de dar a luz. Y entonces esa mañana del 27 de marzo, yo tenía clase a las 7 de la mañana con alumnos de cuarto B del ITI. Y entonces, en vez de llevarlos al campo de juego, los llevé al salón. En el colegio, en ambos colegios, yo era, además de profesor de educación física, también enseñaba inglés. Y cuando uno enseña una lengua extranjera, casi siempre el alumno le pregunta, ¿y usted cómo aprendió? Entonces yo le había contado que había vivido en Panamá, que había vivido en los Estados Unidos, y entonces cuando los llevé al salón, ese salón era el que hoy es la biblioteca del ITI. En un tablero de tiza, les dije, muchachos, durante mi permanencia en los Estados Unidos, allá yo vi un juego que se llamaba, y escribí en el tablero, Heavy Ball, y Heavy Ball traduce balón pesado. ¿Y qué, profe? Pues miren que ese juego se llama así, y hice unos gráficos en el tablero, y hice una narrativa que tardó entre 8 y 10 minutos. Yo estaba dándole siempre la espalda al núcleo, que eran más o menos unos 50 alumnos en el salón, y cuando terminé mis 8 o 10 minutos, volteé hacia ellos y les dije, ¿entendieron? Y yo noté que hubo un vacío como de 3, 4, 5 segundos, como un silencio, y de pronto un muchacho levantó la mano y me dice, profe, ¿y qué? Pues, ¿y cuándo jugamos? La sorpresa para mí fue grande. Había transmitido al simple verbo y los muchachos habían captado el mensaje completo. Me decía, ¿cuándo jugamos? Entonces le digo, ya mismo. En el ITI, el salón de conferencias, es un área igual a la de baloncesto, 15 por 28. Entonces yo bajé con tiza que estábamos usando en el tablero y allí marqué los 2 círculos únicos que se exhiben en balón pesado y arranqué a jugar con ellos. En el ITI todavía hoy en día las clases de educación física son 2 horas consecutivas, mientras que las demás académicas son de 45 minutos cada una. Entonces salimos a jugar, estábamos jugando cuando sonó el timbre para que los chicos que estaban en las clases académicas cambiaran de salón, se oxigenaran y se quedaron allí mirando. Entonces ya sonó el timbre ordenándoles que regresaran al salón y la gente no obedeció, siguió mirando. Entonces ya salió el padre rector y el padre y el coordinador del colegio. Me dijeron, oiga, ¿qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que hay? Le dije, no es un deporte nuevo. ¿Qué deporte nuevo? Suelta esa vaina. Y entonces yo paré. Cuando yo paré, la gente regresó allá, pero a partir de ese momento yo deduje que lo mío era tan bueno que hacía violar la ley. Y hasta hoy, siempre que he hecho mi conferencia, que son 8 o 10 minutos, nunca he encontrado persona alguna que me diga, no entiendo, no sé cómo jugarlo, no me gusta, o se abstenga. Mire que tenemos una gran cantidad de naciones extranjeras que aquí aprendieron, la mayoría de ellos en inglés. Les hablaba en inglés y captaron el mensaje y salían a juego inmediatamente, bandera en mano.
Y la fuerza militar es nuestra, Armada Nacional, siempre haciendo escolta bandera, con 42 militares al mando de un capitán. No, pues esto merece un aplauso, de verdad. Estoy frente a usted y de verdad que a veces no me lo creo, porque en el seminario San Buenaventura estábamos en las clases de educación física y en las clases debíamos usar y jugar el balón pesado. Claro que sí, y debería ser así en muchos colegios no solamente de Buenaventura, sino también de todo el país. Pero ¿de dónde viene el nombre balón pesado? Resulta que la palabra es más que todo cuestión de idiomas, porque si usted busca la palabra pesada en el diccionario, encuentra que tiene 6 acepciones y a veces 7, según el diccionario. Le dice que lo que gravita, es decir, cualquier cosa que cae es pesada. Sí. Lo que está embarazado, una señora embarazada es pesada. Lo que es lenta, una persona embarazada no camina tan rápido, es lenta. Es torpe, da botes sin consonancia. Y así sucesivamente, son 4 cosas. Pero resulta que nuestro balón no es como la gente cree, que solamente porque gravita, porque nosotros usamos el balón más liviano entre todos los balones que se usan en el mundo para juego de conjunto. Baloncesto pesa 650 gramos, voleibol pesa 600 gramos, balonmano, el europeo, pesa 600 gramos, microfútbol pesa 550 gramos, fútbol pesa 453 gramos, balón pesado pesa 400 gramos, échele cabeza. Ay, Dios mío, claro. Y nuestro balón es sencillamente un balón que no tiene aire. Como no tiene aire, es fácil de agarrarlo, se arruga, es fácil de agarrarlo. Cuando a usted le cae un balón de baloncesto en la cara, se la revienta. Pero a usted le cae un balón de balón pesado, es como si yo le lanzara un almohadón. Usted siente el impacto, pero no lo hiere. Esa gracia tiene balón pesado, fácil de agarrar, fácil de manejar. Y bueno, y es interesante porque el balón pesado ha logrado extenderse a 38 municipios del Valle, a 24 departamentos de Colombia y a 19 naciones, como usted lo decía, gracias a Buenaventura, que llegaban grandes buques de otras partes del mundo. Se empezó a hacer campeonatos con diferentes personas que llegaban allí de Estados Unidos, por ejemplo. Yo quiero continuar hablando con usted, don Roberto, del balón pesado, pero quiero invitarlo a usted y a toda la comunidad para que nos sintonicen en el próximo programa que tendremos el jueves a las 8 de la noche. Regáleme 30 segundos. Sí, señor. Es para decirle que esa proliferación, esa distribución que se ha hecho de balón pesado en el mundo obedece principalmente a la colaboración permanente que de los 44 años que hace que nació el balón pesado, durante 42 años siempre me ha acompañado Jacinto Moreno Gamboa Hacho. Ese ha sido el principal propulsor. Ese ha sido el visitante a los colegios, a las escuelas, en los municipios, en los departamentos y cosas tal. A él se le debe la mayor proyección que ha habido en balón pesado. Gracias a don Jacinto. Y de verdad. Y también a usted, don Roberto, por su gran aporte a esta tierra que tiene muchas cosas por dar, y la idea es que todos ustedes queden con algo de lo que nuestros personajes nos transmiten cada noche aquí por la señal de Telemar. Los esperamos el próximo jueves con la continuación del programa con don Roberto Lozano Batalla. Muchas gracias por hoy.